Muy buenos días, tardes, noches, según el momento en el que nos estén escuchando, compañeros. Les saludamos desde Gladium, especialmente desde la Comisión de Filosofía, donde tenemos a su presidente, Raúl Jorge Alberto Rodríguez García, quien en esta ocasión ha organizado una charla con ilustres personajes. Raúl, ¿nos harías por favor el enorme favor de presentarnos a nuestros invitados? Sí, buenas, es Garza, no García, pero bueno, este, vamos a tener, yo elaboré esa charla por, digamos, los candentes temas que estamos viendo en nuestra época y para suavizar lo que vemos mucho en redes sociales, para guiar mejor digamos, a las personas que están interesados en esos temas sin caer, digamos, en el tópico de la guerra como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Entonces, quiero presentar rápido a los ponentes, Luis Alfonso Gómez, que es estudiante y candidato a doctorado en Heidelberg, Alemania, ¿verdad? Heisenberg, Alemania, y a Heidelberg, Jorge Heidelberg. Heidelberg, Alemania, y Jorge Andrés Rico, también un especialista en el tema de la guerra y sobre todo las guerrillas en Colombia. Entonces, invitamos a estos dos ponentes porque tienen la capacidad para hacernos reflexionar ese tema sin caer en los tópicos pacifistas ni esto que hoy en día vemos, ¿no? Entonces, si gustan, chicos, vamos a comenzar la charla. Por supuesto, adelante. Pues bueno, a ver, si quieres, tomo la palabra, Raúl. Primero, agradecerles tanto a ti como a Nacho por la amable invitación y a Andrés también por acompañarnos. Eh, Cuando me propusiste que habláramos de la guerra, eh, al principio dudé, porque evidentemente son temas que requieren mucho bagaje, si queremos, por ejemplo, profundizar en el caso de las guerrillas que mencionabas, en el caso de lo que estudia Andrés, en el caso histórico, por ejemplo, ¿no? Las guerras que dieron origen al Estado-Nación alemán, etcétera. Pero considero que hay algo importante que se está perdiendo de vista hoy en día, ¿no? A la luz de estos conflictos en los que estamos, y es algo que en principio tendría que ser la filosofía todo el tiempo, y es formular la pregunta adecuada. Creo que desviándonos de esa pregunta, dando muchas cosas por sentado, no estamos alumbrando bien los aspectos que merecen ser alumbrados en el caso del conflicto Israel-Palestina, o en el caso de Ucrania-Rusia, o en el caso de otros conflictos de baja intensidad, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy estimulante la pregunta de por qué surge la guerra, y creo que de ahí también podemos sacar otras vetas sobre qué es realmente o qué orden propone la guerra. Yo sé que hay como esta superstición de pensar a la guerra como un desorden total, donde la gente se agarra a golpes y no se sabe de dónde vienen, y una anarquía total. Un poco deudora quizá esta superstición de una lectura apresurada de Hobbes con su estado de la naturaleza, eh, y que a veces colinda con esta idea de la anarquía. Y yo creo que si lo pensamos de otra manera, en realidad la guerra es una de las actividades más ordenadas que existen en el ser humano. ¿Por qué? Porque de inmediato aparecen eh, prístinas las causas por las que uno quiere luchar, quiénes son los enemigos, quiénes son los aliados y los amigos, qué se está defendiendo y cómo se debe proceder al respecto, ¿no? Ahora, sí quiero también un poco dejar en claro desde ahora que para mí orden no significa necesariamente el orden del Estado-Nación o un orden en particular. Para mí el orden es el orden como lo perciben los actores que están involucrados en el conflicto, ¿no? Ahora con estos conflictos actuales, se suele hablar, por ejemplo, de, es que en la frontera, la guerra de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, pues es un desorden, ¿no? Y en realidad yo creo que hay más, o sea, yo creo que en ese microcosmos hay una serie de personajes y de actores que tienen una función. Hay gente que distribuye, por ejemplo, la ayuda humanitaria, hay mediadores entre los gobiernos, un gobierno de Cisjordania, el gobierno de la Franja de Gaza, hay ejércitos profesionales, hay profesionales de la violencia, eh, quizá algunos un poco tendiendo más hacia el mercenario, y todo ese microcosmos
creo que a veces se pierde de vista en estas ideas y en estos discursos de buenos y malos, ¿no? Entonces quería como dejar eso de entrada sobre el orden de la guerra. Y el segundo aspecto, antes de dejarlos hablar ya, pero quería como abrir boca con eso, es ya más respondiendo a la pregunta que plantea nuestra charla, es ¿por qué surge la guerra? Creo que hay dos tradiciones que dominan hoy en día la discusión teórico-filosófica, filosófica política. Una es la que decía heredera de Hobbes, ¿no? Esta idea de la naturaleza del ser humano beligerante que nos lleva a agredir etcétera, el hombre es el lobo del hombre, etcétera, ¿no? Y la otra rama es un pacifismo un poco heredero también de Rousseau y al mismo tiempo kantiano. Y cuando digo herederos, no estoy diciendo que sean únicamente hijos o la continuación de esas tradiciones. Evidentemente ustedes saben que cada libro, cada tratado que se publica es el tratado, el libro y todas sus interpretaciones, ¿no? Estoy pensando en este texto de Kant publicado a finales del siglo XVIII, que es Tratado sobre la Paz Perpetua, ¿no? Y de ahí se ha derivado esta idea de que las repúblicas, como las personas tienen una representación, entonces ellos están adversos a la guerra y en consecuencia de ahí se deriva que las democracias no pelean entre sí, ¿no? Yo pienso que esa idea también de la paz perpetua, esa idea de que es posible alcanzar en este mundo una paz perpetua, hay también trazos de eso, por ejemplo, en Dante, ¿no? En un personaje un poco más temprano, en este panfleto que escribió llamado de la monarquía, donde él propone una monarquía universal para evitar justo esos conflictos. Él lo escribe un poco pensando en esta lucha entre el poder político y el poder religioso, esta idea de las dos espadas, pero la consecuencia es esa, la consecuencia es posible limitar el conflicto con un gobierno universal. Y también está en la novela de Las aventuras de Simplicissimus, de Grimmelshausen, una novela barroca alemana, donde un personaje, que es un loco que se hace llamar Júpiter, le dice al aventurero Simplicissimus que los otros dioses lo han mandado a castigar a la humanidad, pero que él no lo hará de manera indistinta, sino que seleccionará a los bien portados y a los otros los exterminará con algo como un diluvio. Y con esos sobrevivientes los va a reformar y va a formar un parlamento universal y la gente vivirá en unos campos elíseos, ¿no? Entonces, esas dos ideas, el hombre es malo y el hombre es pacifista, Emilio de Rousseau, creo que caricaturizan la naturaleza de la guerra y no ayudan a entender, ¿no? Entonces, ahí inicio yo y no sé si ustedes tienen algo que comentar al respecto. Después sigo con algo más. Adelante, Andrés. Sí, sí. Bueno, primero, pues muchísimas gracias por la invitación. A mí me parece interesantísimo que se haga comunidad y se haga red académica alrededor de temas que se les saca mucho el cuerpo, como decimos en Colombia. O sea, se aíslan. Y se aíslan porque efectivamente la perspectiva y la visión que se ha tenido sobre la guerra ha sido desde un extremo pacifismo que lo único que ha llevado y agudizado es que no se comprenda y no se conozca el fenómeno entendiéndolo como un asunto natural. Mire, cuando se está hablando de la naturaleza de la guerra, se está hablando de la naturaleza de la humanidad y las civilizaciones. Históricamente hemos tenido siempre un recuento y un punto en esa historia que nos lleva a un periodo de confrontación. Yo entiendo la guerra como una acción colectiva que puede ser ilimitada, pero que tiene algo fundamental y es que es organizada. Efectivamente, la guerra es el proceso que ha llevado a las civilizaciones para poder primero entender su finitud, su límite, su situación límite desde la perspectiva individual. Tanto así que al entender que hay unos intereses, se dan cuenta que la guerra es la forma de contener de manera colectiva esos intereses que pueden ser desmedidos. Es como cuando uno está contando la historia de por qué la política surge, por qué nace, por qué es tan importante esa zona como no sé, las antiguas civilizaciones como el Tigris y el Éufrates. Y entonces explicas que alrededor de los ríos
ha habido una forma de expansión de las civilizaciones porque te permite tener agua y porque el agua pues también entonces te permite tener el sistema de riego y el sistema de riego te permite tener la agricultura y la agricultura te permite tener entonces urbes y las urbes te permiten tener y fundar ciudades y las ciudades entonces te llevan ya a una forma de organización y esa forma de organización lleva también a una confrontación de intereses y la confrontación de intereses lleva a una visión que es natural en el ser humano y es que no está regida por una única forma de entendimiento de ese orden que vino mencionado ahorita Luis Alfonso. O sea, el orden no es solamente desde esta perspectiva institucional que hoy pues se ha discutido tanto como cuál debe ser el orden. Justamente la guerra termina siendo en su esencia natural, en su esencia primitiva, en su esencia premoderna, en su esencia moderna, en su esencia, digamos, en el trasegar de los años y cómo se ha ido formando a partir de la tecnología también, termina siendo simplemente una respuesta humana. Es una acción humana. La guerra es el camino, la guerra es el medio que toman las civilizaciones para poder mantenerse, para poder vivir. Cuando están ante una situación límite como es el riesgo de la muerte, justamente lo que entra es la acción de la defensa. Entonces, si se tenía el arma para cazar, pues esa misma arma que se tenía para cazar tenía que ser llevada para la defensa de la vida, porque se entiende que en estas civilizaciones, en estas urbes donde se empezaba a convivir, pues había quienes no querían que usted estuviera porque simplemente se quería un recurso y ese recurso sí lo tenía usted. Entonces entra la acción de la política, por ejemplo, para pasar de estas asociaciones a políticas, que era por el rigor de quién era el mayor y vivía y sobrevivía en un entorno, a pasar a otros métodos y formas que era una herramienta, y la herramienta era la política. Pero entonces si vemos que por sí solo la convivencia no está bajo el prisma de somos buenos y porque somos buenos entonces viviremos en colectividad, sino somos, me excusa si la palabra buenos, pues que eso es nefasto a veces definir eso, pero bueno, en el ser humano queremos vivir en comunidad, pero entendemos también que hay riesgos y los riesgos me llevan a que la guerra sea una forma de contener esos riesgos o de actuar. Claro, hay que tener en cuenta algo, y es que como se debe distinguir que la guerra es un proceso organizado, que en perspectiva de Churchill ya muchos siglos después de lo que les estaba mencionando estas antiguas civilizaciones, pues va a llevar a que sea la formación también de estados, y bueno, eso podríamos conversarlo ahorita. Pero entonces termina siendo algo bien importante, y es que en las guerras hay batallas y las batallas desencadenaron, por supuesto, también otras formas de acción dentro de la misma guerra que han sido tergiversadas históricamente. Hoy vemos que el problema no termina siendo, por ejemplo, la política, que se las estaba mencionando, es cómo se utiliza la herramienta. Entonces, si usted ve en distintos países, usted en Latinoamérica, tenemos propuestas de orden desde distintas acciones en el uso de la política. Hay quienes lo utilizan de manera desde la corruptela, la corrupción, hay quienes tratan de llevar a cabo acciones positivas y loables. Entonces, para no alargarme pues en esta conversación y no cometamos este pecado de hable y no diga mucho, simplemente quiero dejar en conclusión que la guerra es una acción natural, totalmente natural. De hecho, hay una naturaleza a la guerra. De hecho, eso se lo enseñan. Ah, bueno, ¿dónde lo enseñan? En institutos militares, por lo menos en Colombia. Los civiles, y aquí me gusta mucho citar a Davis Hanson, quien tiene un texto que se llama La guerra, el origen de todo. Él dice que esa apatía civil sobre la guerra ha generado hoy muchos de los problemas que tenemos sobre el cómo confrontarla. Entonces, termino con que si bien es un tema natural de las civilizaciones, de la sociedad, de la humanidad, debemos buscar nuevamente acercarnos a su estudio y pues por ende la escuela de polemología de Gastón Butol, que me parece tan interesante, que es la sociología de la guerra, nos dice que hay que estudiarla para evitarla. Así que bueno, la guerra es un asunto natural, completamente natural y ha sido parte de la naturaleza humana. Muy bien. Antes de comenzar a ir a definiendo los temas, porque vamos a tocar varios temas, yo voy a empezar. ¿Qué les parece si empezamos por hablar, digamos, de cómo, por lo menos los primeros 20 minutos, de cómo se ha entendido la guerra? Porque, como mencionó Alfonso y Jorge, la guerra no es nada más lanzarse cohetes y flechas, sí ya tiene una forma, digamos, de organización y una forma de llevarse a cabo. Eh, ¿qué les parece si nos hablan un poco de cómo pasaron, digamos, las formas jurídicas de hacer la guerra, desde la guerra justa medieval hasta las formas de jus publicum europeum,
y las guerras totales, que actualmente son las que hoy en día vemos. No sé si ustedes nos quieren platicar un poco cómo también la técnica ha cambiado la forma de hacer guerra. O sea, no es lo mismo hacer la guerra con arcos y flechas que con ametralladoras, con misiles. ¿Qué nos pueden decir de eso? Miren, salieron ahorita muchos temas que me gustaría también tratar. Por ejemplo, esto que mencionaba Andrés del Estado, creo que merece también un espacio importante, al menos una reflexión. Y esto que dices tú, Raúl, evidentemente también. Pero antes, ¿qué les parece si iniciamos? Bueno, yo quisiera iniciar diciendo esta como dos caricaturas, ¿no? El hombre pacífico y el hombre agresivo por naturaleza. ¿Qué les parece si empezamos por un poco precisar lo político, ¿no? Porque me parece algo fundamental entender el uso organizado de la violencia, entendido como la guerra, como una potenciación, ¿cómo se podrá? Sí, un extremo de la categoría de lo político, ¿no? Entendido como una idea en el términos de Carl Schmitt, de amigo y enemigo. Eh, ¿Qué es lo político? Para empezar, yo sí quisiera aquí distanciarme un poco de algunos autores, muy en boga ahora, que consideran que todo es político, todo. Yo pienso que hay un poco apoyándome en este gran pensador francés constitucionalista, Georges Bourdieu. Él habla de la política como, tiene un libro que se llama La política en el reino de las maravillas, ¿no? Y él dice, la política, lo político, él dice, lo político en masculino, le politique, me remite a incienso, a madera, a orden medieval. Y en femenino, la politique me remite a la cuestión más inmediata. Y él dice, esa es una forma de ordenar la realidad social. Es decir, lo político puede aparecer en un evento deportivo, en una discusión sobre algo médico, entre comillas, como podría ser la interrupción del embarazo, la construcción de una carretera, en cualquiera de esas actividades humanas. Por eso me gusta también que Andrés lo diga, es una actividad humana. Se pueden teñir de la sustancia de lo político en el momento en el que las personas tratan de atajar ese problema de distintas maneras, ¿no? Y en esa idea, evidentemente esta imagen también me gustó de Andrés, de los pueblos primitivos, de usar las herramientas, lo mismo para cazar que para defenderse. Me encanta a mí ese inicio de la película de Stanley Kubrick, ¿no? De Odisea al Espacio, donde están estos changos ahí con esta música de Richard Strauss. Eh, Creo que hay una interpretación que me gusta mucho, que es también la de René Girard, de los impulsos miméticos, ¿no? O sea, nos gusta lo mismo, ese deseo por una cuestión puede despertar un conflicto, ¿no? Y es decir, yo tengo el mismo deseo por un recurso que es limitado, entonces tengo que pelear porque no hay dos o tres o cuatro para la misma persona, para dos pares personas. Y en ese sentido sí creo que es, digamos, el lugar común sería la guerra de Troya, ¿no? Con esta lucha por Helena de Troya, ¿no? Entre Héctor y Menelao. Pero yo quisiera introducir aquí, porque eso me va a servir más adelante para hablar de esto que pregunta Raúl, de los tipos de guerra. Francia y Alemania. Creo que es un gran ejemplo para entender este impulso mimético. Pensemos siglo XVIII, ciudad de Potsdam, cercana hoy a Berlín, la residencia de verano de Federico el Grande. Un rey, un monarca prusiano, completamente afrancesado, que intenta llevar a la corte toda la moda francesa, invita a Voltaire, se habla en francés en la corte, y tengamos esa primera fotografía. Adelantémonos unos 100 años más o menos, guerras napoleónicas, Confederación del Rin, es decir, esta invasión de Napoleón a esa parte de Alemania que estuvo siempre en pelea. ¿Qué significa ese trauma para los estados alemanes de ese momento? No Alemania en general, sino esos estados alemanes. Segunda imagen.
Tercera imagen, Guerra Franco-Prusiana, 1870. Es el golpe de la Alemania unificada de Bismarck por esos territorios, ¿no? Alsacia y Lorena, son parte ahora de Alemania. Es decir, esa franja territorial que va pasando de manos por impulsos miméticos que están orientados hacia a un mismo objeto. Otra fotografía, Primera Guerra Mundial, humillación en el Tratado de Versalles. Porque hay que también entender que la proclamación del Imperio Alemán de 1800, después de la Guerra Franco-Prusiana, es en la Sala de los Espejos de Versalles, en 1871, ¿no? Y el Tratado de Versalles es una idea de esta violencia recíproca. Otra vez se humilla, ahora se humilla, pero del lado francés. Y eso nos lleva a esto que se ha a la Segunda Guerra Mundial, donde otra vez la enemistad franco-alemana pues provoca esa destrucción terrible, ¿no? La solución en un primer momento fue la Unión Europea, ¿no? Perdón de Francia y Alemania y tratar a partir de ahí, por cierto, muy influido por pensadores o políticos, Raigamber cristiana, ¿no? Adenauer, Robert Schuman, ¿no? Pero no nos adelantemos ahorita a eso. Me interesa eso, ¿no? Esa pelea por esa franja de territorio, esa pelea por un objeto insustituible que puede ser un bien, un recurso, un territorio, puede ser hoy la Franja de Gaza, pueden ser esos territorios, nos lleva a ese conflicto, ¿no? A un conflicto donde lo político, la categoría amigo-enemigo se potencia a tal grado que uno tiene que, el combatiente trata de eliminar al otro, ¿no? Para ganar. Entonces, ¿qué les parece como ese planteamiento de la guerra como una aceleración de lo político? Bueno, me imagino que el orden va siendo así, vamos hablando. Raúl, usted me interviene si de pronto me tomo la palabra sin autorización. Mire, a mí me parece muy importante lo que propone Luis Alfonso, esa pelea por una franja del territorio, y eso nos lleva a la discusión. En ciencias políticas lo trabajamos, y hay un autor que se le da mucho, digamos, mucha preponderancia porque lo propone, porque hace una revisión justamente de esas luchas por el territorio, pero eso me permite a mí también entender bien esa discusión que Luis Alfonso va dejando sobre una visión que lleva o extiende la política, más o menos esta versión como de la guerra y la continuación o la política por otros medios y viceversa. Creo que es una versión y una fórmula que se ha ido creando históricamente sobre cómo también pues la guerra en un proceso de negociación se continúa por medios políticos o lo político pues después se continúa por la guerra. En mi escenario como el colombiano y ya muy acá pues hemos tenido de todo, hemos buscado todas las fórmulas y bueno, de eso si quieren podemos conversar ahorita un ratico para hablar de este caso que es bien particular en el mundo. A mí me parece muy interesante porque cuando hablamos de la guerra también estamos hablando, por ejemplo, de mecanismos de defensa. Yo creo que más allá, iba a tratar de ser claro con esto, que lo tengo aquí en la mente y no sé si lo voy a expulsar como es, más allá de ese acto político, efectivamente, como, bueno, vamos entonces desde un liderazgo civil, político, vamos a utilizar un instrumento como es la defensa, bajo un principio o bajo unas motivaciones que pueden ser históricas y que hoy las vemos en distintos lugares, históricas o pseudohistóricas, porque también está la lectura que se da y pues bajo ello se crea la idea justa de la guerra o el casus belli, como lo hemos tenido también históricamente, me permite a mí también verlo como algo que ha sido parte del estudio y es parte del estudio de la guerra y es, por ejemplo, lo que puede ser, no sé, la guerra animal. O sea, que no es una motivación política, es una motivación necesariamente dada hacia la finitud humana y al sobrevivir. Entonces, si yo tengo que sobrevivir, tengo que convertir la acción colectiva en un mecanismo de defensa. Y en ese mecanismo de defensa se da un mero instinto, y es el instinto muchas veces de una entidad biológica. A mí eso me parece bastante bacano para ilustrar lo que es la guerra, porque no solamente, o no sé si te parafraseo mal, Luis Alfonso, no solamente es un acto político, eso vendría mucho después que usted mencionó unos momentos bien importantes. Yo sumaría, por ejemplo, la guerra de los 30 años de 1618 a 1648, pero también es un escenario instintivo. Entonces, lo que puede significar
que el más fuerte de manera colectiva, pues entonces genere una supremacía por ejemplo, por obtener algo que no necesariamente está siendo pensado, pero que se le está haciendo o se le está viendo tal vez motivado a defenderlo. Y es entonces el territorio, es una posición, es un recurso. Por ende, me parece tan interesante cuando se va haciendo una escala de los tipos de guerra, se va haciendo como una revisión, por ejemplo, desde las motivaciones biológicas a simplemente defenderse, y el defenderse me lleva a que tengo que organizarme, y el organizarme entonces me lleva a que me demuestre que soy humano, soy ser humano, y como ser humano necesito actuar ante un posible motivante que tiene otro, que es atacarme porque tiene un interés sobre mí. Eso es muy interesante porque no es una acción solamente política, es una acción humana. Y como acción humana se daba también en los estudios o en las formas de interacción animal, que detrás de esto hubo como una noticia que me leí en algún momento y que la pueden buscar, es los motivos de el titular, no sé si lo tendré por acá, bueno, creo que era como los motivos de la sangrienta guerra de 4 años entre los chimpancés. Ajá, sí. Sí, que eso se documentó justamente, y es bastante interesante porque es desde la acción biológica, desde lo que puede ser, por supuesto, simplemente la defensa, llevar a cabo un acto que, claro, el ser humano lo va a tomar y lo va a intervenir, pero no lo va a intervenir y no va a llegar rápidamente a como lo vemos hoy, que hoy se habla ya de guerras posmodernas, hablamos de un montón de tipos de guerras. De hecho, si hablamos por generaciones, va como en la octava generación de la guerra, donde todavía nos devolvemos hacia la quinta generación y es la guerra cognitiva y no sé qué, bueno, y eso lo podemos conversar. Entonces, esa reflexión que en ocasiones nos llevan desde el instinto, eh, nos demuestra que también la guerra no siempre es una elección. O sea, me refiero a que si es instintiva y está hacia la defensa, pues entonces hablar de que la elección es no me defiendo, si me defiendo, si no me defiendo, pues me anulan y no existo. No sé, a mí me genera cierto confrontamiento porque yo siento que acá se le daría un orden que puede ser muy primitivo. Y el orden primitivo para muchos, para mí es un orden humano, para muchos es un orden irracional, yo no creo eso. Yo creo que es un orden justamente de la que nos demuestra la finitud humana, y es me tengo que defender. Entonces no se puede hablar eh, de que la guerra ya ha sido causante de la aniquilación, por ejemplo, animal o humana. Al contrario, la guerra ha sido parte de que se pueda mantener de manera controlada y preservar y conservar las especies. Para mí eso es lo que me parece interesante de la guerra. La guerra hoy la ven, claro, hasta el siglo XX. Ah, bueno, esto sí es importante porque las guerras del siglo XXI pueden tener otros análisis que los podemos analizar más en un rato. Pero a mí me parece que justamente esa parte de humanidad ha sido y ha llevado a que hoy la guerra se deba ser entendida también como la forma de preservar y de conservar, según principios, distintos principios, la misma humanidad. De hecho, el mismo reino animal. Por ende, yo veo que verla de manera desnaturalizada y darle causas referidas a que debido a la guerra la humanidad se acaba a sí misma. Claro, en la guerra hay muertes, eso es totalmente indudable, y quisiéramos que no existiese nunca la vida y no se hubiese dado en el siglo XXI y no se mantuviera, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, la guerra existe, y existe porque efectivamente también eso ha mantenido y ha preservado a la humanidad. Por ejemplo, ya con esto cierro, para no largarme. Recuerde, Raúl, interrúmpame, por favor. No, 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 adelante. Mire, piensen ustedes qué hubiese pasado. Esto puede sonar bastante feo y espero no me malinterpreten, pero si, por ejemplo, voy a remitirme ya a un tiempo mucho más cercano, siglo XX, y termina la Segunda Guerra Mundial, y si después de ese momento de ese desorden se crea un nuevo orden, no se sancionan a máximos responsables después de un asunto de guerra, después de un tiempo de guerra, ¿qué sería hoy tal vez de la humanidad? Posiblemente no tendríamos un reconocimiento en decir, es que el holocausto es malo, es negativo, eso no se puede repetir, si no hubiera sido por la misma guerra. Entonces, lo que yo siento que debemos hacer es ubicarnos en las realidades de lo que ha permitido en busca de la preservación y conservación de la humanidad. Eso nos ha llevado que hoy en el siglo XXI, reitero, sea distinta el análisis y ya veamos otros motivantes, está bien, pero hasta el siglo XX creo que hay que entender la guerra también como una forma de preservar y donde se ha conservado la humanidad
justamente también, de hecho, es del orden jurídico y sabemos que hay cosas que no se deben volver a repetir, que se repitan, sí, porque ya sabemos pues que de los códigos jurídicos y de la normatividad internacional no termina siendo suficiente la respuesta. Pero bueno, estamos pues en esa visión, pero si no hubiese habido muchas de las guerras que se han dado, la humanidad no podría hablar de que pueda en muchos contextos y en muchos lugares, por lo menos en Colombia, aún hay zonas donde se puede salir, se puede pasear, bueno, pues en algunos, porque estamos en un recrudecimiento. Pero bueno, creo que es, reitero, es natural, ha sido parte de la preservación y la conservación animal de las especies y también del ser humano. ¿Me permites comentar algo, Ignacio, sobre lo que me has comentado? Por supuesto, por Este, supuesto. es que yo quería iniciar con las formas de guerra, pero creo que sí es más prudente iniciar por los, digamos, este tema, vamos a decirlo así, de la metafísica de la guerra, etcétera, vamos a verlo así. Me hace pensar, por ejemplo, yo que estoy haciendo tesis, dossier de pensadores conservadores como de Mestre, de Donoso, y uno cuando los lee, ellos son pensadores muy realistas con el tema de la guerra. Ellos vivían, era para ellos ver muy normal ver los ejércitos marchar, ver a los ejércitos dispararse, y Occidente, después de las guerras mundiales, digamos que vivió unos 50 unos 60 años en el, digamos, en el letargo de que un mundo sin guerras, muy polarizado, demasiado, vamos a decirlo así, siempre hubo una polarización muy fuerte en el occidente. Sin embargo, no es mentira que Occidente ha vivido en los últimos años un mundo, entre comillas, pacificado. Eh, entonces, para nuestra mentalidad, uno se asustaría cuando lea de Mestre decir que la guerra es una, un medio por el cual las ciencias han avanzado mucho, porque, por ejemplo, Demestre decía, es increíble que los avances técnicos en las guerras hayan avanzado más que en tiempos de paz. El mismo Hegel hablaba de, digamos, de que cuando hay exceso de paz, los ríos se estancan y las maderas se echan a perder. No estoy haciendo un elogio a la paz, sencillamente yo lo que estoy diciendo es que estos hombres, digamos así, de un ala más tradicional, conservadora, ellos reflexionaban, más que proponer alguna solución a los problemas de la guerra, ellos veían el fenómeno de la guerra y observaban. Por ejemplo, un hombre del siglo XXI se puede extrañar cuando de Mestre y Donoso hablan de la sangre inocente que se derrama en la guerra como un misterio. ¿Por qué es un misterio? Bueno, pues efectivamente, tú lo dijiste, Jorge, la guerra es una, dice de Mestre, es una ley divina en el mundo porque siempre la encontramos. Es lo más constante en la humanidad. Entonces, es un misterio porque por más, miren, nosotros del hombre del siglo XXI quizás hemos encontrado que las guerras son inútiles, que no sirven para nada, pero se siguen realizando. O sea, la seguimos haciendo y quiero hablar un poquito de eso, que va a lo que dijo Alfonso. Se siguen realizando. Entonces, estos pensadores llegaban a la conclusión, bueno, es un misterio, pero esta sangre que se derrama de los inocentes tiene un propósito, tiene ese propósito de perdonar los pecados de aquellos que cometen la guerra. Entonces, no lo hacían nada más para tranquilizar la conciencia, son hombres que pensaban este misterio, el por qué los hombres se matan unos a otros. Y al fin y al cabo ellos veían que de las guerras pasaba algo interesante y quiero subrayar esta idea de lo político y esta idea de la supervivencia de los pueblos. Dice Carl Smith algo muy cierto. Las grandes guerras son solos, de ahí se generan los mitos. Los mitos que curiosamente, y una de las cosas que uno se asombra, es que los pueblos tienden a unirse más en tiempos de guerra, no en tiempos de paz. Voy a explicarme esto, yo no quiero que se asuste nadie. Piensen, por ejemplo, en los himnos nacionales de los países, sobre todo el mexicano. No sé si tú lo conozcas, Alberto, Jorge, perdón, el himno mexicano. El himno mexicano es un llamado siempre a la defensa de la tierra en nombre de la guerra, o sea, guerra, guerra, sin tregua al que intente, todo esto, ¿no? Eh, porque
Tú hablaste de una defensa instintiva, sí, evidentemente. La guerra, yo más que racional, creo que la guerra tiende a lo simbólico, tiende al mito y no está más allá de lo racional, porque cuando un pueblo se defiende contra un extraño, tienden a producirse los grandes mitos. O sea, piensen, por ejemplo, en Israel y en Palestina. Ambos se mueven con mitos, ambos se mueven con, digamos, una defensa de los palestinos manejan un discurso y los israelitas otro, los rusos y los ucranianos también. Y para nosotros pueden ser irracionales, sin sentido, pero para esos pueblos tienen un sentido y eso no los podemos entender. Y eso también quiebra un poco la idea de esta humanidad, que como si fuera una humanidad homogénea que todos nos podemos entender, lo cual no es así. O sea, un japonés puede hacer guerra, puede ser bajo un mito distinto al hombre, al americano o al alemán. Y esto tiene mucho que ver con esa especie de defensa instintiva que nosotros tenemos. O sea, en los animales la diferencia quizás entre un chimpancé, esa batalla entre los chimpancés y los humanos, es que el chimpancé se maneja esa defensa instintiva, ¿no? Pero en los otros nace lo simbólico. Fíjense que la guerra tiene muchas similitudes con lo religioso, porque lo religioso expresa lo divino mediante símbolos. La guerra se expresa también con símbolos. O sea, el soldado se maneja con el simbolismo, digamos, Stalin lo decía claramente, él no usó el mito soviético, usaba la iglesia rusa, usaba el mito del hombre ruso, ¿no? Entonces, que esa es otra cosa que al hombre occidental le está costando entender, porque el hombre occidental tiene esa idea del hombre universal, abstracto, que cree que la cultura es nada más un supermercado de elegir los quesos que a uno más le gusta, y no es así. Entonces, y creo que esas dos ideas que ustedes mencionan se relacionan muy bien. Es instintivo, pero además nosotros los disfrazamos con un elemento simbólico del mito, que da fuerza y unidad al pueblo. El pueblo en paz, cada quien está digamos, es panadero, es médico, etcétera. Y cada quien vive su vida así, pero por ejemplo, un pueblo se siente amenazado y el hombre deja de ser panadero, deja de ser cocinero para ser parte de ese pueblo que se va a defender frente a otro. O sea, se hace una unidad. Incluso fíjense, esto es muy parecido al lenguaje de la mística. El pueblo se hace uno, en lo múltiple hace uno, como los místicos hablan de una unidad una unidad en la pluralidad, y que ellos buscan esa unidad. Aquí pasa lo mismo. De hecho, Donoso Cortés siempre subrayaba la similitud entre el sacerdote y el soldado, cosa que para, digamos, un cristiano del siglo XXI resulte chocante, porque también hay que decirlo, la iglesia se ha sumado a este discurso buenista, pacifista, pero creo que no es olvidar, digamos, esa dimensión de la guerra, de lo simbólico, del mito, y que es algo que no se explica racionalmente. No podemos, es un misterio. La guerra es un misterio. Y otra cosa importante, nada más para subrayar, esta visión de la metafísica del hombre y bueno y malo, tienen está detrás de aquí, porque bajo esta perspectiva de que el hombre naturalmente hace la guerra, el pensamiento conservador o tradicionalista va a abogar por la defensa de las instituciones como catejones para prevenir los conflictos, para prevenir los conflictos. En cambio, una visión como la kantiana, como la marxista, como la socialista, va a partir de la idea de que el hombre es bueno y por la sola fuerza económica espontánea, la paz se va a generar siempre y cuando nos quitamos esas instituciones como la nación, como la iglesia, como la familia, que hace el conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que Occidente optó por la visión socialista y creo que las consecuencias las estamos viendo, es decir,
como se culpa a las instituciones de la guerra, etcétera. Este discurso de que por culpa de las religiones hace la guerra, y lo cual no es cierto. Yo estoy de la idea de que más bien son las religiones, son estas instituciones las que son una especie de catejón frente al conflicto. Um, los conflictos hoy en día son más intensos porque se hacen guerras no en nombre de un pueblo, se hacen guerras en nombre de la humanidad. Entonces, yo ahí acabo, no sé si tú, Nacho, quieras agregar algo de esto. Sí, hay algo que me parece interesante, amigo. Y es que podemos recalcar que esta época, nuestra época, se ha caracterizado con las notas clásicas del liberalismo por cancelar las discusiones sobre las decisiones importantes. Y esto lo podemos ver no solo en el ámbito de la guerra, que la guerra antes convencional ha sido cada vez desplazada por una guerra de exterminio. Ya explicaremos un poco más sobre esto también y cómo el Ius Publicum Europeo se vio trastocado. Podríamos hablar desde la Sociedad de Naciones y el Pacto Bryan-Kellogg, que ya desde el vamos prohibían el recurso a la guerra para los estados en la negociación de su política. Pero también el liberalismo gobierno ha imposibilitado la discusión de los temas trascendentales sobre la religión y sobre la política. Ha sido, como menciona Carl Schmitt, una perpetua discusión que nunca llega a una decisión final, sino que espera que en esa discusión que se alarga cada día más, algún día se apaguen los ánimos y algún día eso deje de ser un tema. Pero lo que pasa es que la rueda de la política, de la historia, de la religión, de la guerra, que se encuentra atrabancada por la palanca liberal, va acumulando energía y en el momento en el que se libera de una forma especialmente violenta. Porque como ya lo hemos mencionado, son impulsos biológicos naturales que no se pueden eliminar de la historia. Lo que se puede hacer es controlarlos mediante convenciones más o menos eficaces, pero que van a resurgir y van a resurgir con toda la fuerza que no se les permitió en el pasado. También por eso podemos ver ahora las guerras terribles, que son las guerras de partisanos, en las que no se espera ni clemencia ni justicia por ninguno de los dos bandos, contrario, por supuesto, a la guerra convencional, en la que esto era algo esperado y el ius in bello era reconocido por todas las partes que formaban parte de este conflicto. Sin más, les cedo la palabra. Alfonso, Andrés. Yo nada más quisiera puntualizar, le dedicamos 10 minutos más a este tema y pasamos al tema, digamos, de las formas de guerra, que también sería interesante. Ante Alfonso. Sí, de acuerdo. Yo también me parece importante. Sí, quizá yo un poco introduje esta corrección, Raúl, en la conversación inicial por la metafísica de la guerra, porque creo que sí era importante como puntualizar eso. Y miren, yo a lo que iba con esta idea girardiana de la teoría mimética, ¿no? De esta, un poco dicha aquí al vapor, pero esta idea de cómo esa imitación en el deseo llega invariablemente o puede derivar en un conflicto, es una posibilidad de explicar el origen del conflicto y evidentemente pues puede haber otras, ¿no? Creo que hay dos aquí categorías. La primera es por qué surge ese conflicto. Y a mí me interesaba también decir que la categoría de lo político no estaba todo el tiempo presente, porque si bien es cierto que no podemos imaginar un mundo completamente pacificado, me parece también un error conceptual pensar un mundo completamente en guerra, ¿no? Ahora, sí creo que ya poniéndole un poco más, digamos, relleno histórico a estas cuestiones, por ejemplo, hay dos mitos, ¿no? Que me interesaría desde este momento, y mito yo lo voy a usar en esta conversación de dos maneras. Una manera, pues, contemporánea, como algo que, pues, es verdad, opuesto a logos, ¿no? Entre, un relato que involucra elementos, empíricamente comprobables y fantasiosos que se pierden en el origen de los tiempos, pero también lo voy a utilizar con esa idea de que, aunque sea falso, aunque no podamos reivindicar su verdad absoluta, tiene una función social, ¿no? En este caso me estoy refiriendo a dos mitos que ayudan a la razón contemporánea a estructurarse, mitos pacifistas, y es el mito de la República de Weimar, o de ese periodo de entreguerras como un periodo pacifista, que es un paréntesis entre las grandes guerras, y el mito de esta subversión de la Pax Americana actual, ¿no?
Porque evidentemente, si lo pensamos desde, no sé, desde Heidelberg o desde algún otro lugar, pues sí, o sea, estos últimos años han sido de bienestar, de pacifismo, entre comillas, pero eso no significa ni la eliminación de la violencia, ni que las guerras hayan desaparecido. Incluso podríamos eliminar de nuestro recuento las guerras que existieron durante la Guerra Fría. Eh, desde la caída del muro de Berlín hasta ahora, Mali, Siria, Congo, las guerrillas colombianas que menciona Andrés, la guerra contra el crimen organizado o contra el narco en México, eh, el problema de las guerrillas en Centroamérica. Es decir, hay una serie de conflictos armados que simplemente se piensa desde la superstición moderna actual, que como no ocurren como ocurren en la periferia atrasada, entonces tarde o temprano sus pueblos atrasados aprenderán a sumarse al progreso y al bienestar, ¿no? Entonces, creo que también esa Pax Americana hay que entrecomillarla mucho, y también ese periodo de entreguerras, donde hubo guerras también entre Turquía y Grecia, por ejemplo, o entre Hungría y Rumanía, ¿no? O sea, ese polvorín que va a ser esa parte de los Balcanes, y bueno, eso sin decir lo que fue la desintegración de Yugoslavia, ¿no? Después del deshielo de la Guerra Fría. Entonces, no es posible hablar de una paz continua en todo el tiempo, y la categoría de lo político para mí es eso, es un poco encuadrar el conflicto, porque tampoco creo que todo el tiempo haya guerra. Siempre creo que es importante ver desde dónde, cómo, en qué manera, ¿no? Eso sí quería como rescatarlo, ¿no? O sea, quería como un poco abonar en por qué era importante esta distinción entre lo político y sí que no todo necesariamente es político, sino que las relaciones humanas se tiñen de esa politización, eh, independientemente si el conflicto surge por una cuestión biológica, por una cuestión mimética, por una cuestión de recursos. A partir de ese momento ya podemos hablar de una situación política y de una situación de guerra después. Y una última cosa, antes de que ya pasemos a esta cuestión que tú quieres, del orden bélico, ¿no? Lo que yo lo denominé así. Me parece también muy interesante la puntualización de Carl Schmitt, cuando en ese texto el concepto de lo político, él dice, es que lo político es un pluriverso, no es universo. O sea, o sea, la mera posibilidad de que un solo actor, él está pensando en este texto en estados, ¿no? Un estado-nación, pueda arrobarse el derecho de declarar la guerra, esa posibilidad teórica quizá elimine la guerra si alguien tiene el monopolio completo, pero eso en términos empíricos es muy improbable, o sea, no es plausible pensarlo así. Lo único o sea, siempre habrá como una manera distinta de ver las cosas, y eso generará, por alguna razón, un conflicto, ¿no? Entonces, creo que desde este momento, recorrido que hemos hecho por la metafísica de la guerra, nos debe servir para desprendernos de dos anteojeras que son muy comunes. La primera, esta superstición de que el progreso nos va a llevar a un mundo más pacificado, que creo que es una superstición que también está en estos libros, ¿no? De Steven Pinker y de Ian Morris, esta idea de que, o sea, ellos hablan, dicen, bueno, el mundo actual es más pacífico, y hasta hacen cálculos en la época medieval, en la época, en el imperio, la implosión del Imperio Romano, etcétera, había más violencia, la guerra de los 30 años, que esa yo le quiero ahorita dedicar unos minutos, porque para Alemania es un trauma colectivo. Yo creo que, pues, reducir el término, la discusión sobre si somos más civilizados o no, a un argumento utilitario de que hay 2.5 menos muertos o 2, no nos lleva muy lejos, ¿no? O sea, creo que eso me parece hasta aberrante, ¿no? Decir, bueno, como aquí hubo, o sea, pues, todas las vidas son importantes, ¿no? Entonces, esa es una anteojera que creo que sí podemos dejar, ¿no? De que progresivamente dejaremos la guerra. Y la otra es esa, ¿no? De que podemos circunscribir momentos y decir, esto es únicamente un estado de guerra y esto es únicamente un estado de paz. Creo que siempre va a depender desde dónde lo estamos viendo. No es lo mismo, y me imagino que tú dirás algo al respecto, Andrés, no es lo mismo vivir el conflicto de la guerrilla desde la Orinoquia a vivirlo desde Bogotá o a vivirlo desde otra parte de Colombia, ¿no? O sea, siempre hay una perspectiva de la paz y de la guerra, dependiendo de dónde esté uno, ¿no?
Sí, sí, Luis Alfonso, efectivamente. Es que todo lo que ustedes vienen comentando me está trayendo al caso colombiano. El caso colombiano no me voy a quedar ahí, por supuesto, porque si quieren, pues ahora lo conversamos, porque nosotros tenemos algo excepcional en el mundo, muchas cosas, tenemos muchas cosas importantes, pero uno de esos motivos excepcionales es que somos uno de los lugares con un conflicto armado interno más antiguo, que es un tipo de guerra según el derecho internacional humanitario, que es el conflicto armado interno. Y como conflicto armado interno, bien mencionas, no es lo mismo verlo desde la zona de la Amazonía o verlo desde donde están. Nosotros tenemos una fragmentación del territorio justamente, que también ha tenido estudios desde la teoría de la guerra, de por qué nosotros no hemos logrado solidificarnos como nación. Y una de esas explicaciones es de un profesor que se llama Miguel Ángel Centeno, que seguro usted lo habrán escuchado también en otros autores, y es que Colombia, por ejemplo, no ha tenido que verse hacia afuera, sino que se ha quedado ensimismado. Entonces ha tenido que ver siempre, constantemente, enemigos al interior. Nosotros vivimos periodos como la Patria Boba de 1816 a 1820. Nosotros mismos nos cascábamos, históricamente hemos estado así. Y pues eso, bueno, ya nos ha llevado a otras configuraciones de lo que es la idea de nación. Entonces, esto que ustedes mencionan me permite a mí, pues, primero me genera como muchas reflexiones en cuanto a nuestro territorio, y es que, como les decía, este es excepcional porque tenemos uno de los conflictos armados más antiguos en el mundo. Creo que compartimos lugares, por ejemplo, con el conflicto en la zona de Cachemira entre Pakistán y la India, y el conflicto también palestino-israelí. Eh, pero estamos ahí todavía aprendiendo, o le enseñamos al mundo a negociar, cómo negociar con modelos de guerrillas, que es una forma de hacer la guerra de guerrillas, y somos los últimos en salirnos de ahí. Aún seguimos todavía con ley de negociación, y bueno, ya estamos bajo otras formas que, si quieren, ahora lo podemos conversar. Entonces la guerra sí, efectivamente, es un proceso de hecho civilatorio. La civilización ha existido y existe hoy debido a que la guerra también ha existido, y la humanidad ha existido y hace la guerra. Y ya después, entonces, bueno, vamos a tener pues unas formas de interpretarla, que son esas ojeras también que estabas mencionando. Y es como de que llegaremos a un mundo sin guerra. No, yo creo que para que eso se dé es porque hay anulación de la humanidad, creería yo. O sea, mejor dicho, si acaba la humanidad, claro, si acaba la guerra, listo, no hay humanidad, o no sé, vendrán otros tipos de seres a ocupar el territorio o los territorios, y también la harán, no sé, pero no creo, no veo que ese sea el objetivo. De hecho, la guerra ha evolucionado y se ha estructurado porque sabe, y porque digamos que en visión en prospectiva, sabe que pueden venir nuevos retos. Entonces tiene que seguirse modelando y perfeccionando. Tanto así que si el Estado, por ejemplo, y las sociedades no están preparadas, van a ser totalmente suprimidas por quienes sí lo están. O sea, entonces la guerra va a seguir existiendo. Yo no creo en un mundo sin guerra. Lo que pasa es que hay que entender en las formas que se están llevando a cabo y entrenarnos para ello. Me refiero en cuanto a la sociedad, pero no es lo mismo a como la vemos acá en este contexto colombiano, a como la vemos al interior en Colombia, en las zonas más centrales, en los llanos, o en la zona de cercana capital, a como también la ven en otros lugares, efectivamente. Entonces, a veces, bueno, se crean unas lecturas. Por ejemplo, en Colombia hay una discusión que se da constantemente, y es que nosotros somos netamente violentos, que hemos sido muy violentos. Y uno dice, sí, somos muy violentos. Y entonces le dicen, es que el Estado ha sido un Estado despótico, un Estado destructivo. Y antes, al contrario, cuando revisas la historia, por ejemplo, de Colombia, lo que ha faltado ha sido un Estado mucho más fuerte, más sólido. Aquí cualquier movimiento se ha alzado en armas y ya, y lo hace, y lo sigue haciendo. Bueno, y pasan muchos de los vejámenes que hoy tenemos a causa de estas cosas. Entonces, ese modelo de la idea de la guerra como un asunto del cual vamos a anular en algún momento, o sea, que va a dejar de existir la guerra, no lo creería. Creo que se va a seguir fortaleciendo. Y aquí pues va creándose también las formas justamente en que la nación se entiende, que Colombia pues no ha vivido una fuerza de construcción hacia la nación. Entonces, bueno, tenemos un montón de retos, pero me apego a esa idea tuya de que la guerra no va a dejar de existir, esa idea de que vamos a llegar a un mundo sin guerras. No, no, las formas de hacerla, pero no que la guerra se haya acabado. Déjame, perdón si me adelanto, Raúl y Nacho, pero déjame retomar esto, porque
nodal para la discusión, Andrés, Sí, porque es una discusión que también tuvimos en México nosotros, esta idea sí, con esta guerra del narco o del crimen organizado, porque supongo que sabrás que dependiendo de qué bando político están los actores, le achacan al otro, le dicen, es que tú dijiste que fue una guerra contra el narco, entonces fracasaste, y los otros dicen, no, fue en realidad una guerra al crimen, ¿no? Entonces nos movemos en una nebulosa de conceptos donde ya no se entiende nada y donde esas simplificaciones del crimen organizado, así dicho como una entidad, una entelequia como el Estado, pues realmente no te esclarece nada, porque justamente México también tiene zonas digamos, de territorios complicados, digamos así, un poco pensando en el antropólogo Clifford Geertz. ¿A qué me refiero con territorios complicados? Me refiero a lugares donde este estado beberiano, que es en el que la gente piensa normalmente, no puede establecerse de manera completa, ¿no? No es lo mismo en el caso mexicano, y tú tendrás tus ejemplos colombianos, pero no es lo mismo, desde luego, el centro histórico de la Ciudad de México, es más dentro del centro histórico de la Ciudad de México, la calle de República del Brasil, del Uruguay, de la Argentina, tienen un orden político distinto al primer cuadrante donde está el Zócalo. Y de ahí si nos vamos a la frontera con Estados Unidos y a la frontera con Guatemala, son otras formas de cómo se ocurre el Estado como fenómeno cotidiano, ahí. No como entelequia, no como una idea teórica, sino en la vida cotidiana, como viven las personas, el orden estatal, eso siempre va cambiando. Yo leí con mucha atención al padre Fernán González, tu compatriota, que tiene este libro sobre poder violencia y poder y violencia. violencia. Sí, Y él se apoya también mucho en esta idea de, bueno, es que hay justo lo que ha faltado en Colombia ha sido ese Estado, ¿no? Ahora, el hecho de que falten estos estados, como nos dice la Academia Estadounidense, Europea, yo siempre he dicho que no significa que no exista otro orden político. En el caso mexicano, a ver, yo siempre debo decir, y sé que nos estamos alejando un poco de la guerra, pero viene al caso, porque el orden político, uno a veces, o sea, no podemos fundar el paraíso en la tierra. A veces hay que hacer como negociaciones entre qué prefiere uno, corrupción o violencia, ¿no? Esta idea de que algunos autores llaman la política del purgatorio, ¿no? No queremos ni el cielo ni el infierno, queremos vivir en un purgatorio. Entonces, desde esa lógica, creo que a veces es un error intentar, por ejemplo, en México siempre, en los últimos años, se intentó establecer un Estado como la élite política lo había aprendido en sus posgrados, ¿no? De un Estado de memoria que tiene que ser Estado de derecho, etc. Y realmente si uno estudia la historia de México, esa forma de orden de contener la violencia del PRI, del Partido de Revolución Institucional, funcionó con unos mecanismos complejos de negociación eh, que permitía, pues sí, era corrupto en algunos casos, era autoritario en otros, pero no teníamos unas cuestiones tan violentas como ahora tiene México, ¿no? Entonces, esto creo que viene un poco al caso, o sea, hay que entender cómo funciona cada orden, cómo logró Colombia disminuir la violencia o contenerla, ¿no? Contener la guerra, porque eso me parece fundamental, o sea, no hablar de erradicar la guerra, porque eso, como dice Raúl, da pie a otro tipo de guerra, que es la guerra de exterminio del enemigo, porque se le niega su capacidad de adversario, ¿no? Se le niega su capacidad de contrincante al mismo nivel, se le declara un incivilizado. Y estoy pensando también en este derecho europeo que regula la guerra a partir de Westfalia. Evidentemente, ahí hay un problema después para las pertenencias coloniales de las potencias europeas. Es decir, es lo mismo regular la guerra entre Francia y Reino Unido a sofocar una rebelión colonial en la Alemania, en el territorio de África Oriental de Alemania, donde, entre comillas, es válido ese derecho del adversario regulado y donde el bárbaro ya no entra en ese derecho y se le puede entonces declarar la guerra total, ¿no? Es ese límite de la guerra, entre comillas, humana, juridificada, ritualizada, no solo es entre los contrincantes, sino que siempre tiene un afuera de ese acuerdo, una parte del mundo que ya no entra en esa juridificación de la guerra, y entonces al que sí se le puede declarar la guerra total.
Y eso vemos hoy en día con estas guerras en nombre de la humanidad, donde estos estados díscolos que ponen cuestionan el orden actual, de pronto ya aparecen como el mal encarnado, ¿no? Ya son humanos animalizados, ya son fuerzas del mal, ya son, o sea, una retórica incendiaria, exagerada, que lleva a deshumanizar completo al adversario, ¿no? Perdón que haya como hecho una mezcla, pero fueron como ideas que fueron saliendo. No, permítame, qué pena Raúl, solo una Ujú. cosita porque me parece muy interesante y no dejarla ir. Justamente cuando hablamos de ese orden jurídico, yo siento que lo que es que no lo logra cumplir porque vemos que la guerra tiene también acciones que van en contra de la dignidad humana, por ende va en contra del propósito de regularizar esa guerra, pero digamos que en esencia, en el deber ser, lo que busca, por ejemplo, el derecho internacional, y dentro del derecho internacional, por ejemplo, cuando hablamos del derecho internacional humanitario, que es una continuidad o que parte también de esa perspectiva de Hugo Grocio, y Hugo Grocio entendiendo de ahí para atrás todo ese ritual de la guerra justa, por ejemplo, de ahí hacia atrás, hacia Francisco Vitoria, de atrás ya las ideas de, muy atrás de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, y etcétera, etcétera, todos estos pensadores que han ido confeccionando y que llegaron hacia Hugo Grocio y consolidan lo que iba a ser la parte del derecho internacional, pues digamos que establecen unos rituales efectivamente que van en ese norte de, venga, la guerra existe, perfecto, y como existe tenemos que crear unos parámetros de actuación en ella, y como hay que crear unos parámetros de actuación en ella, necesitamos que el mundo respete ese tipo de orden, el cual siento que es egocéntrico porque no ha permitido discutir cómo funcionan las guerras en otros lugares. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un tipo de orden que se quiere establecer, no funciona porque simplemente en ese lugar lo que estamos haciendo es un juzgamiento sin entender cómo funciona ese epicentro, y cometemos los graves errores que hoy hemos tenido, por ejemplo, en intervenciones humanitarias como las que menciona Maricaldo. Entonces, la guerra en Colombia, por ejemplo, que mencionabas, llevó a un parámetro, a un parangón fundamental, que yo tengo mis discusiones y en Colombia hoy hemos tenido un cese. Yo no hablo nunca de posconflicto, no me parece que sea adecuado para el caso colombiano porque eh, podríamos hacer una charla solo del caso colombiano. Este es un tema bien interesante, pero se habla de la derrota estratégica. Entonces era, no vamos a acabar el conflicto armado interno, no se va a acabar, pero sí necesitamos llevar al otro, al contendor. eh, Álvaro Valencia Tovar, un militar que tuvo muy importante Colombia hacia los 60, los 70 hacia 1960, 1970 sobre todo, dejó un dicho que era los adversarios, y decía, entonces vamos a darles un tipo de dignidad, entendiendo que ellos están planteando este tipo de orden. Otro tipo de orden no es el Estado, porque están viendo también unas causas. Entonces, bueno, les daba como cierta representación. Y hablábamos hoy en lo contemporáneo, hace muy poquito tiempo, en el 2016, se hablaba de la derrota estratégica, por ejemplo, de las FARC, como una acción donde no acabamos la guerra, pero sí llevamos a que estas personas que están en ella entiendan que por esa vía no van a llegar a sus objetivos. Y eso generó pues aquí, por supuesto, un montón de posibilidades, pero van a venir los discursos opuestos que también se vinculan con lo que vos mencionabas, y era que entonces, según la ideología política, se daba una búsqueda a un señalamiento constante a que la guerra existe porque existe la institución, por ejemplo, militar. Y eso es un grave error, y es un grave error a Colombia. Colombia lo han denominado, y el mundo a veces habla de un mundo militarizado o un orden militarizado. Puede que funcione en muchos órdenes, por supuesto, en muchos lugares. En Colombia no ha sido un orden militarizado, justamente es al contrario, ha sido un orden muy civilista. Y como ha sido un orden civilista, pues ha tratado de fortalecer su democracia. Entonces, para no desviarme del tema de la guerra ha dejado muchas formas de entender las realidades. Y en el caso colombiano, que es algo que todo lo que ustedes dicen, creo que lo va relacionando, va llevando a que efectivamente también se crean unas ojeras, unos lentes así oscuros que no nos permiten reflexionarla. Y simplemente lo que se quiere hacer es anularla. Dicen, no estudiemos la guerra. Mire, hay universidades aquí donde dicen, no estudiemos la guerra. Teoría de la guerra. ¿Cómo vamos a hacer teoría de la guerra? Usted me está preparando a la gente para la guerra. Al contrario, la fórmula no es esa. Y ese es el gran problema. Es que estudiarla llevará a que podamos entender ciertos parámetros en ella para que no se dé. Adelante, adelante, Raúl, que ya sé que me... Sí, de hecho, nada más me quedé pensando para darle pauta a la siguiente parte de la conversación, es que ustedes han mencionado
que la humanidad, o por lo menos el género humano, ha hecho, digamos, distintos órdenes para neutralizar la guerra, etcétera. Eso Carl Smith lo habla muy bien, y yo me refiero a ese autor porque es quizá una referencia para entender el conflicto, etcétera, en un textito que se llama Sobre la neutralización de la cultura. Y ella habla precisamente de que la humanidad siempre ha la civilización occidental, por lo menos, él habla de Occidente. Por lo menos Occidente ha estado, digamos, en distintos puntos para entender esta neutralización del conflicto. Neutralización en el sentido de apaciguarlo, de que no sea tan fuerte. Él hablaba, digamos, del centro teológico y este pasó al centro metafísico y el centro económico y ahora pasa al centro de la técnica. A lo que quiere dar a entender aquí Smith es que el ser humano siempre ha pensado el orden a base del conflicto, no porque sea una forma de entenderlo belicista, no, no, sencillamente es que si se quiere pensar el orden es para evitar el caos. Y entonces, no es lo mismo pensar, digamos, el orden estatal, que es lo que también nosotros, es uno de los grandes errores que nuestros contemporáneos hacen cuando hablan de la política, que piensan todo en el orden estatal y que creen que si no es bajo el orden estatal es caos y no es así. Ese es uno de los más grandes errores. El Estado es una forma de, digamos, de ordenamiento jurídico de entender la guerra. Y quizás en nuestro siglo se habla de la crisis del Estado, etcétera, porque se ha tratado de superar, digamos, con esta visión universal del fin de la historia y que el Estado va a ser como una especie nada más de adorno y de tratar de que se lleven a cabo digamos, las normas internacionales de la UNESCO, de la ONU, etcétera. Lo cual no es que lleve a una forma de erradicar el conflicto, sencillamente se está entendiendo una nueva forma de llevar a cabo el conflicto, porque veamos lo que está pasando en Israel y en Palestina. Son guerras del todo o nada, o es una guerra a favor de la humanidad o en contra de la humanidad. Ya, por ejemplo, piensen en los órdenes previos de entender la guerra antes de la contemporánea. Primero, la guerra justa medieval. Eh, la guerra justa medieval funcionó muy bien durante 1500 años en la Europa medieval, donde la iglesia era el que mediaba entre las partes contendientes, porque las partes contendientes veían a la iglesia con autoridad divina para determinar si algo era justo o no. La crisis europea llevó, digamos, a ver cómo caduca esa forma de ordenamiento, se llevó a la Ius Publicam Europeum, donde ya no era la guerra justa la forma, digamos, de neutralidad del conflicto. Más bien eran, digamos, las guerras totalmente formalistas, es decir, ya no era por si la causa era justa o no, era que las partes contrincantes se tuvieran que poner de acuerdo para hacer la guerra y era meramente formal. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de cada uno? Hay una visión de la guerra y detrás de toda visión de la guerra va a haber siempre una forma de ordenamiento. Y eso es lo que quiero subrayar, lo que ustedes han subrayado, es decir, um, las formas de orden jurídico siempre van a tener detrás la violencia en el sentido de que se tiene que prevenir el conflicto y la humanidad no se puede entender de manera homóloga un hombre del siglo XXI a un hombre del siglo XII, porque también aquí entramos en otra parte importante, es la técnica, que es lo que creo que es importante subrayar. Eh, no es lo mismo hacer la guerra con ametralladoras, con bombas nucleares, que con arcos y flechas. Y que un texto de Juan 23, de San Juan 23 ahora, uh, donde habla, digamos, que la guerra tiene que ya erradicarse o dejar de pensarse, o dejar, digamos, de hacer la guerra por la amenaza nuclear. Entonces, y hay una tesis que yo tengo es que para aquellos que piensen que los conflictos se han
bajado su intensidad porque la humanidad ha progresado. Pues no, no es tan cierto. Más bien, la humanidad no es que ha progresado moralmente, más bien lo que ha pasado es que se ha tenido miedo a la bomba atómica. Nada más, ese es el chiste. Pero bueno, es una tesis aparte. Um, entonces, fíjese cómo la técnica nos ha llevado a tratar, digamos, de tratarlo, de evitar más el tema de la guerra, pero porque se tiene miedo a la catástrofe nuclear. Eso es lo que me parece que hay detrás. Entonces, no sé si ustedes quieran y ya ir por esta idea de guerras total, etcétera, que en el siglo XX son nuevas. Y esto me remite a un texto de Junga. Se habla de la texta de las guerras totales, porque ese es otro punto importante. El siglo XX se encuentra con estas guerras de estas guerras democráticas, donde ya no son, digamos, ya no pelean las divisiones o esta casta guerrera, que era especialista en la guerra, Junger lo describe, ya no esta especie, la monarquía, el fin de la monarquía fue el inicio, dice Junger, de las guerras totales, porque con las visiones monárquicas había diversas castas o diversas formas de entender los órdenes humanos donde cada quien cumplió una función. Dice que el fin de la monarquía fue el inicio de las guerras totales y tiene mucho que ver la técnica, porque la tecnificación del mundo ha llevado a que mediante los misiles un bebé que esté en el hospital participe en la guerra porque puede ser blanco, digamos, de los misiles. Entonces, no sé ustedes si quieran tocar sobre esto, Ignacio, Alfonso, Jorge. Parece importante, Jorge, hacer una precisión que nos ayudaría para entender por qué se ha desarrollado la guerra de esta manera, y es la llamada analogía doméstica que nuestros compañeros deben haber escuchado antes, y es principalmente usada como argumento por los pacifistas, y especialmente estoy pensando en este momento en Hans Kelsen, que tuvo una influencia decisiva en los tribunales constitucionales de Occidente y además en la formación del derecho internacional público que sucedería a su muerte. Digamos para este punto que existen dos maneras de concebir el derecho internacional. La primera es la que le da la primacía a los estados-nación. Las organizaciones de derecho internacional son el producto de la voluntad de los estados. Existen gracias a estos y en última instancia la soberanía recae en los estados-nación. Esta es la forma hegeliana clásica que primó hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Después tenemos la forma del monismo publicista, avalada por Kelsen, en el que nos va a decir no son los estados quienes legitiman el ordenamiento jurídico internacional, sino que es el ordenamiento jurídico internacional como la cima de la pirámide el que hace descender la legitimidad hacia el resto de los ordenamientos. ¿Esto qué significa? En primera, significa que hablar de soberanía nacional, para Kelsen, naturalmente, pues era un sinsentido. Era algo que en el análisis lógico jurídico estaba fuera de lugar, porque para ser soberano se tiene que poder tener el poder supremo de decisión. Y esto claramente los Estados-nación en la comunidad internacional ya no lo tenían porque lo ceden. Quien lo tiene es la comunidad internacional, en un sentido propio de la palabra. Además, Kelsen tenía esta afiliación política demócrata, incluso en su teoría general del derecho y el Estado, en el último capítulo nos va a mencionar que existen dos actitudes con las que se puede abordar el problema de la política en derecho internacional. El primero es una actitud agresiva, obviamente va a decir que esto es característico del nacionalismo, y la segunda es una actitud pacifista, que es aquella que apuesta por el internacionalismo para la resolución de los conflictos. Pero ahora sí pasemos a la analogía doméstica. Lo que se dice es que similarmente a como nos relataban Hobbes y Locke los inicios del contrato social, en el que primaba la anarquía, pero eventualmente las comunidades se organizaron para tener una especie de árbitro que resolvía los conflictos internacionales y después para que las decisiones de ese árbitro fueran la última ratio en ese conflicto y después para que eso se pudiera castigar. Y aquí ya estamos hablando del establecimiento de dos poderes, el ejecutivo y el judicial.
Y después, lo que consideraba y era la total consolidación de un Estado, pues era el poder legislativo. Esto esperaba Hans Kelsen y esperan sus epígonos que sea lo que suceda con la comunidad internacional. Y es por eso que respilgan cuando alguien les pone una piedra a la constitución de tribunales internacionales que tengan la última palabra en una litis. Podemos ver ahora si estamos, digamos, en el paso en el que casi todo se resuelve o mediante arbitrajes o mediante la Corte Internacional de Justicia, que se encarga precisamente de estos asuntos, pero que aún no tiene dientes, aún las sociedades internacionales no tienen manera de hacer valer sus determinaciones. Esta también ha sido una crítica que se le hace a Naciones Unidas, que no hace nada, pues realmente tiene poco que hacer si no tiene fuerza coactiva, más allá de las resoluciones que tenga el Consejo de Seguridad. Pero lo que esperan es que eventualmente las resoluciones de Naciones Unidas sean coactivas y que eventualmente, como se intentó hacer en la Unión Europea y fracasó, existan constituciones al menos regionales, que por supuesto ya implican una cesión total de soberanía, una integración del territorio, e incluso, lo plantea Carl Schmitt, una pérdida de representatividad, porque el problema del refugiado, del exiliado, se vuelve algo muy interesante, porque en un estado mundial nadie puede ser exiliado, nadie puede huir, y cualquier disentimiento que antes se podría haber resuelto mediante la guerra, ahora es tomada como una medida de policía, pero sin que esto signifique una reducción de la violencia. Al contrario, significa un recrudecimiento. Y Alfonso, Andrés, ¿desean comentar sobre este punto, estimados? Yo sí, yo creo que también hay un antecedente sobre esto de los juicios. Bueno, merece la pena hablar dos cosas ahí. La primera, una referencia un tanto mitológica, que es el juicio de Orestes, ¿no? Está en esta tragedia de las Euménides, ¿no? Recordemos esta idea del matricidio de Orestes, ¿no? En venganza de cómo Clitemnestra asesina al padre de Orestes, eh, y Orestes cobra venganza con su hermana, y después a Orestes lo persiguen estas figuras mitológicas, las erinias, y se conforma este juicio, ¿no? Con Atenea y Apolo. Hay una división en los votos. Al final me parece que prima esta idea de que, eh, o uno de los argumentos es que como Atenea surge de la cabeza de Zeus, entonces es más grave matar al padre que a la madre, ¿no? Pero bueno, lo relevante no es tanto eso, sino lo relevante aquí es esa capacidad del juzgado, de ese juicio, para eliminar la cadena de violencia recíproca que viene en esa familia mitológica, ¿no? Es decir, matar a la madre que mata al padre, o sea, Agamenón que sacrifica a Ifigenia, la madre enojada lo mata, los hijos lo matan, entonces genera esta cadena de reciprocidad de la violencia. Entonces, hay dos maneras para lidiar con eso. Una, con un chivo expiatorio, y la otra es justo con este poder, este juicio, que también puede ser un poco lo que decía Nacho, esto de que no tiene dientes. Creo que es un poco la idea que está detrás de esta sentencia schmittiana de el soberano decide sobre el estado de excepción, ¿no? Es una fuerza mayor que pueda determinar dónde inicia y dónde acaba el conflicto, ¿no? Eso es digamos, una reflexión que me viene a raíz de lo que comentas, Nacho, en términos jurídicos de la guerra. La segunda es, creo que, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, con esta idea del crimen de la humanidad, hay juicios. eh, o sea, creo que la idea de justicia quedó dañada un poco por estos tribunales del Oriente, los tribunales para Japón, por ejemplo. No me quiero meter a los tribunales de Nuremberg porque pues, evidentemente son más controvertidos. Evidentemente hay crímenes de guerra, hay una serie de cosas que nadie quisiera, o sea, yo al menos no quiero legitimar,
Pero hay una historia interesante del juez Pal, así se llama, un juez Pal de la India. Creo que en ese momento, hoy es Bangladesh, pero en ese momento era la parte británica. Este juez votó en contra de el castigo a estos militares japoneses, ¿no? Y hay un texto interesantísimo donde se menciona, o sea, cuáles son sus razonamientos, ¿no? Entonces él empieza a pasar lista y dice, a ver, ustedes acusan a Japón, el Tribunal de los Aliados, por crímenes que en el momento en el que ustedes, en el que estaban en la guerra, no estaban especificados, ¿no? Y así se va haciendo una serie de argumentos, incluso llega a una reflexión que me pareció interesante, un poco metajurídica, que es, finalmente Japón fue integrado a la fuerza a esta idea occidental de militarismo, en esta idea de apertura de Japón, y al final Japón lo que hizo fue emular el militarismo europeo, ¿no? Al momento fue perfeccionarlo para esa parte de Oriente, ¿no? Pero bueno, eso es respecto a sus tribunales, ¿no? De Tokio. Pero también algo similar ocurrió con los tribunales de Milosevic, ¿no? En la ex Yugoslavia. No porque los personajes que estén sentados ahí sean santos o no, o el tribunal a Saddam Hussein, ¿no? Sino por la idea de que la justicia, entre comillas, se empieza a volver un disfraz para una ley del más fuerte, ¿no? Entonces, esa reflexión creo que es importante que nos la llevemos hoy, porque finalmente si la justicia no cumple ese papel de terminar el conflicto, sino que por el contrario, denigra al vencido y lo cataloga como una parte del mal, pues creo que se alimenta más un resentimiento que después puede ser contraproducente, incluso para los mismos vencedores, ¿no? Ahora, esta cuestión del orden, el orden, yo inicié la charla hablando un poco de este orden, y yo les decía, bueno, es que la guerra tiene un orden, por extraño que parezca. Y tiene un orden porque hay muchas formas en las que puede tener un orden, ¿no? La primera, creo que me parece, que esclarezcamos esta idea del origen de una guerra. La mayoría de las guerras llevan su nombre por el resultado del conflicto y pasado por el tamiz de lo mítico, ¿no? Es decir, la guerra entre México y Estados Unidos del 47 en el siglo XIX, allá es Mexican-American War, y acá es la guerra contra el expansionismo estadounidense. Es la guerra civil española, ¿no? Es la guerra, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, ¿no? Que en realidad la Revolución Mexicana, pues es un proceso más complicado, ¿no? No es nada más que un día el plan de San Luis se publicó y al día siguiente ya gobernaba Madero, ¿no? El origen de una guerra y el final de una guerra son confusos, siempre, ¿no? O sea, es una serie de acontecimientos y realmente el origen y el final de la guerra que nosotros tenemos es una versión mítica, como decía Raúl al inicio. Eso es lo que se queda, ¿no? Ese es el primer orden que me parece importante como rescatar. Ahora, en términos de los actores, hemos mencionado y hemos estado como dándole vueltas a esta guerra de los 30 años y creo que es momento de ya poner algunas cosas en firme. La edad del mercenario, ¿no? Recuerden ustedes que esa guerra que da origen a la paz de Westfalia fue una guerra que en muchos sentidos se peleó con mercenarios de las potencias que estaban en lucha con ejércitos no profesionales, ¿no? Y luego si pensamos en el ejército después de esa paz de Westfalia, esa regulación de la guerra, ¿no? Es decir, vamos a reunirnos en cierto lugar, pensando sobre todo en las guerras prusianas. Nos reunimos en este lugar y ahí nos matamos, pero la población ya no es víctima, entre comillas, de pestes, de ataques civiles, de saqueos, etc., ¿no? Que claro, todo esto siempre debe tener muchos peros, porque nunca faltó la aldea de campesinos que estuvo en medio del conflicto, ni el civil que se entrometió ahí, ¿no? Nunca hay ideas definitorias, pero vamos, hay una idea después de la paz de Westfalia de tratar de separar en esta idea binarista, ¿no? De guerra, paz, combatientes, no combatientes, y regular la declaración de guerra y el proceso de paz, ¿no? Esa regulación de la guerra, ¿no? Y de los actores. Y de ahí surgen estos ejércitos profesionalizados
Y después va a venir una época, creo, como también de una guerra un poco de ajedrecista, ¿no? Hay una cita que recupera por acá algún profesor alemán del príncipe Heinrich, que es el hermano de Federico el Grande, que decía, mi hermano siempre golpeaba, esa era su estrategia, golpear con el sentido del ataque para desarmar, el ataque estratégico, para ahorrar sangre y desarmar al enemigo, ¿no? Una idea estratégica, ahorrar recursos, ¿no? Y de ahí vamos avanzando, la Revolución Francesa, en el Inter, las guerras napoleónicas de coalición, y llegamos a esto que menciona también Raúl de Ernst Jünger, ¿no? De la técnica, cómo se introducen estos conflictos, eh, sobre todo la capacidad ya desde las trincheras de arrojar un proyectil y aniquilar al enemigo sin verlo, ¿no? Ernst Jünger era uno de estos que decían, se acabó la guerra de caballeros, se acabaron los héroes de la guerra, ¿no? Y lo que hoy tenemos, pues, es por ejemplo, el dron. ¿Qué significa el dron, por ejemplo? ¿No? La capacidad de reunirse en un salón con aire acondicionado y con un joystick seguir la aniquilación de un enemigo. No sé si vieron, seguramente tienen presente esta imagen de Obama en un cuarto de guerra cuando aniquilaron a Osama Bin Laden, ¿no? Porque es eso también, o sea, también tiene que ver con una sociedad posheroica, en Occidente cuando menos, en el que ya el heroísmo no forma parte de los valores, no hay que probarse en la guerra, con una tasa demográfica decreciente, ¿no? Donde ya hay que cuidar a las pocas vidas porque no se puede dar un lujo de perder a hijos así en las guerras, y una separación continua de espacios de la violencia de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esto es un poco ligado, y ya con eso, perdón, me extendí demasiado, pero ahora como esta idea de orden de la guerra, pensemos también en la tecnología, por ejemplo, ¿qué significa un ejército, una caballería, un ejército aristocrático, ¿no? Frente a un ejército pobre de infantería. Entonces, ese también es una idea de orden. Y lo último que quiero apostillar es cuál es el objetivo real de una guerra, ¿no? Que puede ser una guerra de independencia hasta una guerra civilizatoria, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en qué significó para México, y seguro que tú tendrás, Andrés, algo similar. Estoy pensando en estos generales del 19, guerras civilizatorias contra provincias que se alejan del Estado-Nación como el epítome de la civilización, ¿no? En nuestro caso, en México, tenemos el régimen de Porfirio Díaz y lo que significó la revuelta de Tomochic en el norte de México. Después hizo un libro, Heriberto Frías, sobre eso. La idea es, se chocan dos ideas, una idea milenarista de líderes que están en esas regiones complicadas, ¿no? A veces con ideas protorreligiosas, como es en el caso también de Canudos en Brasil, en Bahía, de la que hizo esta novela Vargas Llosa del fin del mundo, y por otro lado el ejército central como misión civilizadora. Vamos a aniquilar a estos díscolos, ¿no? Que están atrasados, estos bárbaros, ¿no? O guerras de liberación, ¿no? Guerras hay que liberarnos del yugo, ¿no? El yugo egipcio, del yugo francés. ¿Qué significó Flandes, por ejemplo, frente a la monarquía católica, ¿no? Entonces, creo que eso de actores, objetivos, estrategias, tecnología, eso es lo que le da para mí un orden, y evidentemente cuando se acaba la guerra hay que mitificarla, porque ese origen violento del orden político solo puede expresarse en clave mítica, ¿no? Entonces, ese creo que es el orden de la guerra. No sé qué opinan ustedes de esto. Permítanme, yo hago también, pues hay una conexión justamente para seguir en esta onda que me parece muy importante cuando se hablaba del legado y mencionabas la misión de los mercenarios durante la Guerra de los 30 años, que creo que termina siendo un legado en lo que se conoce como el Estado moderno, porque se moderniza la forma de entenderse en cuanto a su eje burocrático, en cuanto a su eje de arquitectura organizativa, en cuanto a su eje de funcionamiento distribuido en cuanto a poderes, pero también quienes llevaban y ejercían el poder al interior del mismo Estado, entendiendo pues que tenía que ser, digamos, dentro de una profesionalización también de la administración del Estado. Y esa profesionalización dentro de la dimensión del Estado, que parte de la guerra, que me parece tan interesante, en el estudio de la guerra a los 30 años y el modelo westfaliano, que creo que puede haber sido más un modelo de guerra de desgaste, que llegó a un final pues, muchísimos años y que pues hoy hablamos ya de la prolongación de la guerra. Estamos hablando de que va a llevar a algo que es fundamental en los ejércitos y que sigue siendo
bueno, era en ese momento parte, hoy ya, claro, hoy hay gracias a la tecnología o debido a la tecnología o por culpa de la tecnología, como lo vea cada quien, pues entonces va a tener otras formas de funcionamiento en el código del honor, en el código del heroicismo, o el mito heroico también, conectando algo que mencionaba Raúl hace un rato. Y es que el legado en los ejércitos se va a dar hacia el corporativismo, entendiendo pues entonces que ya van a ser personajes preparados, personas preparadas justamente para que entiendan unos códigos, un honor, y alrededor de eso entonces funcionen mejor dentro del ejercicio de la guerra, una responsabilidad articulada también a lo que es el prisma entre lo civil y lo militar. Entonces es como funcionamos dentro de un Estado para que estemos orientados a un objetivo de Estado, efectivamente en esa guerra política o civilizada, que en la guerra primitiva no había necesariamente un orden o un objetivo político, sino que se daba por otro tipo de objetivos. Ahora en esta guerra política civilizada, si quiere, pues, no sé, ubicarlo en tiempo desde del 1648 hasta el siglo tal vez 18 podría ser, eh, y va a llevar también a lo que se conoce como la educación y la formación de los ejércitos, entendidos como también un proceso no solo doctrinal, sino también del mejoramiento de la virtud de la fuerza de quienes portan las armas, que es un mito también. El mito heroico, por ejemplo, que me parece a mí tan interesante cuando usted hace una lectura de películas que te muestran un héroe y dentro de ese mito heroico hay una conversión de las ideas de la virtud, por ejemplo, en quién tiene la fuerza, pero no solo basta la fuerza, sino también la cumple con la idea de la justicia. Entonces es el héroe en su conjunto, es como un tipo, no sé, un tipo de Capitán América más o menos dentro de, sí, para visionarlo dentro de esta perspectiva muy mítica y muy simbólica para cada contexto. Y también el uso de la fuerza hacia el sentir patriótico, que me parece que es tan interesante en las guerras, porque la guerra va a configurar lo que es el sentir de la patria, y en el sentir de la patria va también a configurar lo que es la idea de nación. Y la idea de nación es este vínculo desde los símbolos, este vínculo sobre lo que no es tangible, pero que efectivamente tiene que respirarse a tal punto que si todos tenemos que ir a la guerra, eso hablan hasta el siglo XX, pues entonces lo debemos hacer porque efectivamente hay un orden que defender o hay un objetivo de un orden que hay que buscar. Y ese legado en los ejércitos va a ser muy importante. Mencionabas el caso de México. Yo me vengo para estos lados, para el lado colombiano, y eso va a llevar a que efectivamente pues va a ser interpretado como, y va a dejar también muchas dudas, porque a nosotros nos pasó algo, y es que una vez terminan los procesos de liberación, independencia, según la discusión histórica que tengan, en nuestro lugar ha cuajado mucho la leyenda negra. Yo no estoy en esa vía de la leyenda negra, pero bueno, eso será motivo de otra conversación. Eh, Va a darse entonces una pregunta grande y es, bueno, a ver, ya tenemos una idea de Estado porque este territorio, por lo menos Colombia, después de una idea de guerra al interior, se ha preguntado, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué hacemos? Si ya no nos rige el modelo, un modelo que teníamos aquí implementado, ¿qué hacemos? Si le van a decir al orden militar que ya había tenido una estructuración ahí más o menos muy ambigua, demasiado ambigua, va a decir, bueno, ¿qué orden nos viene? Y resulta que cuando le dicen a los militares, por ejemplo, haga usted el orden, se dan cuenta con que no son capaces y ya van a venir un montón de cosas, pero no son capaces porque no era su quehacer, era simplemente pues quienes llevaron a cabo la idea de cómo se tenía que dar esta nación, pero no se va a dar y vamos a llegar después miren el salto en el tiempo, desde 1648, cuando ya hablábamos de un proceso de profesionalización del sector militar, por ejemplo, apenas nosotros hasta el siglo XX es que vamos a entenderlo. O sea, nosotros pasamos muchísimos años apenas en ese debate, totalmente pues también natural con nuestras formas de verlo. Y esta guerra moderna, que es una que mencionabas, que puede ser ubicada hasta la Segunda Guerra Mundial, siento que después de, no sé, hacia siglo XVIII y 1945, pues va a tener también unas acciones justamente que son mecanizadas, unas fórmulas que, por ejemplo, lo va a vivir Alemania contra Polonia, y Polonia en la Segunda Guerra Mundial todavía se defendía con caballería, cuando tenía el frente Panzers alemán, una cosa pues impresionante. Y uno dice, a ver, claro, la idea y el objetivo de defensa sigue estando, pero si no se evolucionó en las formas y en las técnicas y en la tecnología, no hay mucho que hacer. Y viene después de la guerra moderna, va a venir entonces esa guerra nuclear que mencionaba Raúl, que era un tipo de orden, y Friedman mencionaba que era el status quo que se daba por el miedo a quien disparaba primero.
Entonces iba a ser que es un sistema que se va a solidificar, que va a ser para muchos autores una época de certidumbre porque pues la guerra nuclear mantenía ese control, nadie iba a hacer nada, digamos en esencia, por lo menos hasta la caída del muro, bueno, hasta la desintegración de la URSS y demás, donde la guerra nuclear llevaba a un prisma, una tesis de pronto muy superficial y era que nadie disparaba porque efectivamente le daba miedo a la reacción del otro. Y eso después va a llevar entonces ya a un tipo de escenario en la técnica de la guerra que va a ser esa guerra posmoderna, que ya hoy lo estamos viendo, o hace rato lo estamos viendo, porque no, la guerra híbrida no es un tipo de guerra que esté sucediendo, que venga desde hoy, eso ya Israel en su momento la llevó a cabo de una manera muy específica, Rusia también hacia el 2014, por ejemplo, también la llevó de una manera bastante particular, acordándose uno, no sé, aquí de cintas como Invierno de Fuego, en donde documentan lo que pasó en el Euromaidán, por ejemplo, y las formas que tenían ya de utilizar lo virtual, pero también de utilizar el espacio cognitivo, y es como el cine, y mencionabas el tema de los drones, y entonces se habla de que esa es una forma de humanizar la guerra mucho más, porque entonces lo que hace es que ya hay una tripulación a distancia, o sea, se tripula a distancia, pero entonces te entra el debate también del uso de la fuerza, y aquí recomiendo una película que sirve para la revisión del VIH, que es El espía desde el cielo. Esa película habla de la guerra postmoderna, justamente de la objeción de conciencia, debates éticos, dilemas, un montón de cosas que se presentan allí. Entonces entra la guerra postmoderna y entra la teoría del dron, y en la teoría del dron entonces ya se hablan de una idea como de una reflexión ética sobre el dron, donde entonces se habla de quienes la defienden y no la defienden, y cómo termina siendo, por ejemplo, no sé, el arma humanitaria. Esto pues es muy debatible, por supuesto, porque tal vez simplemente hay que entender que cambian y van a seguir cambiando los métodos. Y ya hablamos hoy de robots que hacen la guerra o harán la guerra, pero estará el dilema sobre la distinción en cuanto al objetivo que tiene al frente, si es un blanco lícito, no es un blanco lícito, o en doctrina israelí es un objetivo de alto valor estratégico, por ejemplo. Y así entonces, cuando vemos que ha habido distintas formas de entender la guerra, también hay que entender que, o la ciudad, mejor, los estados, los tipos de formas de entender la guerra tienen que estar articulados también a la tecnología, a las técnicas y a la operación. Y hoy, y ya con esto cierro, hoy justamente vemos que el escenario militar siendo muy fuerte, ya no es el más fuerte. A mí me gusta mucho el trabajo de la guerra justamente para estudiarla desde el campo o desde lo que se conoce como guerra híbrida, o la guerra también en el espacio cognitivo, o lo que para los asirios hace 3.500 millones de años antes de Cristo en esa zona de la antigua Mesopotamia era la guerra psicológica, o lo que hoy se conoce como la guerra de quinta generación, que es la guerra justamente en el discurso, justamente en el posicionamiento en la mente ciudadana, que es donde estamos viendo que se está debatiendo. Entonces vos vas y lees sobre la guerra ruso-ucraniana y te mencionan a un personaje en Ucrania que le hacen llamar el psicólogo de la nación, porque es más o menos como un TikToker que lo que hace es estar hablando al favor o en contra de esa idea de nación. Y ves, por ejemplo, el caso ruso y te das cuenta que tiene una estructura propagandística armada, un armazón muy fuerte, que no se lo inventa Vladimir Putin. Eso ya venía y Napoleón lo entendía muy bien. Napoleón decía que la fuerza no era nada sin tener el favor de la opinión pública. Tanto que hay un cuento por ahí con Napoleón que a mí me gusta mucho, y es que él le tenía, como muchos de esos líderes mundiales en la historia, le han tenido miedo a cómo se perciben en su imagen estando en la guerra, por supuesto, y para hacer la guerra. Entonces él dice más o menos, o es un cuento que lo parafraseo, que lo pueden buscar, y es que cuando está en el enfrentamiento contra, esa era la guerra contra, bueno, el Imperio Británico, si no estoy mal, bueno, británico no, que le tomaban sus enemigos, me excusan, no me acuerdo contra quién era y digo cualquier tontería, entonces mejor sus enemigos tomaban y capturaban las cartas que le enviaba a Josefina, su esposa, o su amada mejor, donde le confirmaba por allí que le era infiel. Entonces, claro, las capturaban y eso se regaba en la opinión pública y generaba un tipo de contradicción con la imagen de alguien que era estratega militar y político.
que estaba apto para la guerra, pero que su amada le estaba siendo infiel. Esto puede ser parte del mito, ¿cierto? Puede ser parte de las discusiones que se han dado, como a Julio César le crearon también, siendo un estratega militar, quien estaba preparado no solamente en el litigio, sino también en la acción política, pero también en la acción militar, quien le generaban rumores, y uno de esos rumores, por ejemplo, podría ser que tenía que usar la corona de laurel para que no se viera su calvicie, porque pues iba en contra de su imagen y lo que podría ser para él mostrarse como fuerte dentro de la idea del líder militar. Entonces, históricamente hemos tenido distintas formas de hacer la guerra, no solamente en el rigor o en el método militar, donde la tecnología, por supuesto, va siendo cada vez más importante. Hoy la industria militar necesita el recurso de muchos lugares, por supuesto que sí lo tienen, así como la tecnología misma, o sea, para tener artefactos tecnológicos como el celular, el computador y otros más necesitan de estos recursos que están en zonas de África, por ejemplo. Entonces, la guerra termina siendo un acto o para contener eso o simplemente para, no sé, omitirlo, llevándolo a otro lado. O sea, son muchas formas. Y así como se ha dado desde esa perspectiva, desde la tecnología, también se ha dado desde el recurso de la propaganda y el espacio cognitivo, que me parece que es tan interesante y que hoy tenemos ese caso, que son las guerras híbridas. Puedo, no sé si Raúl y Nacho quieran decir algo a porque sí, yo sí quiero comentar algo sobre esto en particular, y también como creo que ya con mi último, para cerrar la charla, eh, sobre esto de los drones, bueno, ahorita que se ha mencionado, evidentemente es esto que dices, Jorge, o sea, la discusión sobre la humanidad de ese uso del arma, pero creo que viene también de la mano con una superstición moderna, eh, que me parece importante registrar para nuestra charla de hoy, y es que aparejado con el uso de la técnica viene esta convicción de que es posible eliminar los problemas de tajo de manera perfecta, ¿no? Es decir, yo trazo en una hoja de qué lado están los buenos y los malos, y entonces dejo caer la bomba, y si hay pérdidas civiles, pues en el mejor de los casos son daños colaterales, y en el peor de los casos el argumento es, bueno, es que están coludidos con el enemigo, ¿no? Creo que también hay una perversión un poco ahí de esta idea de regulación de las batallas, ¿no? Estas batallas post-Westfalia, ¿no? Estas batallas reguladas, tratando de evadir a la población civil y tratando de hacer la distinción entre es combatiente o no combatiente. Es una pregunta, evidentemente, una cuestión evidentemente técnica, pero también es una cuestión de pues sí, una cuestión de visión del mundo, ¿no? De cómo se hacen las cosas hoy en día, ¿no? Y yo siempre he tenido un conflicto, ahora con esta discusión de los cárteles en México, yo siempre tengo una discusión casada con esta gente que para todo dice que es que los cárteles, y ahora están apoyando unos senadores republicanos estadounidenses, no, que vamos a hacer una guerra quirúrgica contra los cárteles, ¿no? Pero eso es desconocer completamente que no existe algo así como el crimen organizado, sino que habría que ver, pues, ocupaciones económicas, ocupaciones profesionales. Hay muchos actores ahí involucrados y no puede uno nada más trazar esa distinción, ¿no? Muchas veces son los mismos que se dedican a este negocio, que en otras facetas de su vida son campesinos, o son fuerza laboral, o son padres de familia, una serie de cosas, ¿no? O sea, esa distinción de la población de manera tajante, de tú eres terrorista, tú eres cártel, tú eres guerrillero, me parece, y que no se entienda como un blanqueo, ¿no? Como una idea de, bueno, es que tú estás queriendo legitimar el terrorismo, o me dijeron aquí alguna vez en Alemania, ¿no? Es que tú estás defendiendo a un protoestado, ¿no? Un alemán muy metido en su papel de beberiano, ¿no? Y hegeliano. No, no es eso. O sea, mi incomodidad es más heurística, no tanto de moral, sino de vamos a definir el fenómeno bien, ¿no? Entonces, eso lo dejo ahí. Y mi último comentario para porque como dicen, creo que esta tema da para muchas charlas, incluso el tema de Colombia por sí solo ameritaría una. Me gustaría mucho cerrar con una reflexión sobre el mito, ¿no? Porque
justo creo que es algo, para mí, algo de lo más importante del conflicto bélico. Y es, por ejemplo, tú hablabas de Napoleón, y creo que eso da pie para lo que voy a decir. Dos monumentos, porque, digamos, acaban los conflictos y hay que elaborar el conflicto en clave mítica, ¿no? Y ese no es un proceso que surja de manera natural, sino que hay personas, o desde la literatura, o desde la poesía, ¿no? Decía Octavio Paz que él prefería ser Homero a Aquiles, ¿no? Y hay unos que cantan las guerras y las mitifican, ¿no? Pero también arquitectos, desde luego. Y hay dos monumentos que creo que vale la pena como contraponer para decir de qué tan difícil es la construcción de la batalla mítica, ¿no? La guerra. Por un lado, la cripta napoleónica en Los Inválidos en París, esta idea, ¿no? Monumental, ¿no? De que uno se asoma y está mausoleo con esta cuartita roja, ¿no? En alusión a los emperadores romanos, y este mármol de Córcega, y todas las batallas principales de Napoleón están alrededor, ¿no? Marengo, Pirámides, Austerlitz. Esa es una visión de lo que fue Napoleón, mitificada, ¿no? Que además le sirvió a un gobierno, Napoleón III, ese traslado, ¿no? O esa construcción para legitimarse él mismo, ¿no? Y si nos vamos un poco más hacia el este de Europa, a Leipzig, encontramos un monumento enorme, que le llaman el Monumento a la Batalla de las Naciones, que es esta batalla de 1813, la Sexta Coalición, acabado de construir en 1913, por un arquitecto alemán que se llama Bruno Schmitz, que es que en esta fiebre del imperio alemán de construir monumentos para legitimar un estado frágil, conmemora justo la derrota de Napoleón desde esa parte de Europa de Este. Es decir, un mismo acontecimiento, una serie de batallas, son vistas de distintas maneras, ¿no? Lo que para unos es como Napoleón es el héroe, acá en Alemania además había alemanes peleando en los dos bandos, ¿no? Porque una era la parte que ya estaba aliada con Napoleón y la otra era la parte de la coalición. Entonces ese monumento se crea para un poco hacer nación en el siglo XX, ¿no? Entonces todos estos personajes están construyendo una visión mítica de la guerra que es la que perdura, ¿no? Y finalmente es la que da sentido al conflicto, que en sí, por más que tenga su orden, es a veces difícil que nosotros reunamos todo el material y todas las perspectivas para reconstruir exactamente su orden, ¿no? En la vida cotidiana la gente hace su política, se explica el mundo y vive su vida con esas ideas mitificadas de las guerras, ¿no? Y ya, con eso termino yo. Adelante, Andrés. Bueno, no, yo solo para agregar, estoy muy de acuerdo en cuanto a la propuesta que hay posguerra, la propuesta de, bueno, qué fue lo que pasó, pero ahora qué vamos a contar y qué va a quedar en la historia. Colombia ha tenido eh, en su historia lecturas sobre cómo se dieron momentos históricos, pero también quiénes fueron los culpables o quiénes fueron las víctimas. Y eso nos ha llevado a algo que un profesor de aquí, de esta zona, cerquita, aquí en Antioquia, en la Ceja, Antioquia, un municipio, Mauricio García Villegas habla sobre el país de las emociones tristes. Y entonces él dice, bueno, después de todas estas cosas que hemos vivido, nosotros hemos quedado con unas características, cosas debidas pues a la misma guerra, a lo que ha sido. Y es que, pues primero, hemos tenido un devenir hacia la fatalidad. El ser colombiano ha significado siempre pensar en que somos y estamos peor que el resto del mundo y somos extremadamente fatales. Y el otro es hacer desconfiados. Y el ser desconfiados ha llevado a que, pues entonces siempre nos estemos peleando entre nosotros. Pero yo sí yo defiendo algo después de todo esto y ya a modo de conclusión, y es que hay escenarios donde, claro, la guerra se vive de distinta manera y se vive de distinta manera también por cómo se han entendido históricamente y por cómo también ha evolucionado allí el hacer la guerra. La guerra no va a eliminarse.
Creo que ese ha sido el gran problema. Cuando se habla desde una idea, desde eliminar la guerra, y va a llegarse a un estado donde su naturaleza va a ser simplemente la cooperativización, el trabajar mancomunadamente y donde los conflictos cesarán, será anular simplemente a la humanidad. Por eso yo, no, yo hablo y creo mucho que el conflicto está herido. El tema es evitar que llegue hacia la posibilidad de lo armado y pues que lleve hacia grandes guerras. Pero como no funciona así, creo que los intereses son los que mandan. Creo que en la vida y en el mundo pues terminan llevando justamente a situaciones que tendrán que ser entendidas y defendidas. Sí veo que va a seguir habiendo y dándose una humanidad constantemente sumada a un perfeccionamiento de las argucias para la acción de la guerra, y cuando digo un perfeccionamiento no digo que mejoren, no, simplemente digo en que se van a seguir tomando lo que hoy tenemos y lo que se ha construido para que se siga preparando para la guerra. Y vemos, por ejemplo, que se está fortaleciendo el sistema de defensa en Japón, un país que históricamente había estado en una perspectiva aislada, entendiendo que pues, veían desde su posición otra forma, por más que en su momento hayan entrado y hayan hecho parte de una gran guerra. Pero les deja aprendizajes y a la humanidad le va dejando aprendizajes. Y sí creo que los estados, por ejemplo, que no estén preparados para ello, van a ser cada vez más comprimidos y suprimidos por esta carga que la guerra sí está generando en el mundo y que va a seguir existiendo porque es natural, la naturaleza de la guerra. Siento que más allá de lo que hemos visto históricamente, lo que hemos conversado, que ha existido desde una forma primitiva, sin ni siquiera un objetivo político, sino simplemente de la limitud humana, la situación límite humana, defenderse, ha llevado también hoy a que tenga que ser cada vez más comprendida. Entonces, debe ser estudiada, la guerra debe ser estudiada. Tanto que yo diría que en ciencias políticas, por ejemplo, que es una de las áreas que estudia, supone estudiar el Estado, debería tener en su haber también un estudio sobre la guerra, no solo desde la historia, no solo desde lo filosófico, sino desde cómo funciona. Y de esa forma, profesionalizarnos en cuanto a lo que pasa para que podamos hablar de nuevas guerras, que es un concepto que, si bien no es nuevo, se habla de una sofisticación, de una empresa cada vez más fuerte y que funciona de manera transnacional. Y esa manera transnacional nos lleva a operar también y a ver lo que Johan Horgan habla sobre o menciona sobre la psicología, por ejemplo, del terrorismo, que es la operación de una forma distinta de esas argucias que antes eran tan colectivas, las llevan a un escenario más individual y es, por ejemplo, el generar miedo a través de un acto violento. Entonces, bueno, tenemos la guerra como un parangón, como un epicentro, como un objetivo, como un medio que siento que no va a acabar, va a continuar y los estados deberán estarse potencializando en entenderla efectivamente y no lo contrario, en alejarse de ella. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. También muchas gracias, Alfonso, por tus palabras. Una delicia haber tenido la presentación de ambos. Esperamos pronto se pueda repetir con otros temas incluso. Jorge, sería muy interesante que en un futuro nos platicara sobre el caso colombiano y su guerrilla y cómo es que ha afectado. Por supuesto, de hecho sería eh, necesario que en otras partes se acerquen al caso colombiano, porque este es un caso excepcional en el mundo y donde hoy estamos hablando, solo para terminar, estamos hablando de un modelo de paz total y tenemos grandes problemas. Hoy Colombia tiene mayor incremento. Yo sé que esto, pues solo los datos no dicen nada, pero ha tenido un incremento en asesinatos de líderes sociales. Estamos hablando de una insatisfacción al interior del funcionamiento institucional. Estamos hablando con problemas institucionales en los distintos órdenes, por ejemplo, en la institución militar. Estamos hablando con muchísimos problemas que justamente no hay objetivos claros. Entonces tenemos zonas del país que están siendo, sí, históricamente han sido controladas por otros grupos, pero hoy tenemos un reciclaje de lo que es Colombia en sus guerrillas, por ejemplo, y tenemos entonces a lo que se conoce como una guerra de baja intensidad y una guerra de mediana intensidad, porque tenemos al Estado enfrentándose contra ciertos grupos criminales, grupos armados organizados, y tenemos a grupos armados organizados enfrentándose entre sí con apoyos de modelos externos. Entonces en ocasiones algunos tanques de pensamiento denominan como un conflicto armado interno internacionalizado,
y tenemos unos ingredientes que son muy complejos, entonces sería muy interesante que lo pudiéramos conversar. Primero Dios, esperamos tener esa charla en un futuro, Andrés. Así será. Gracias. Les agradecemos a todos su presencia. Esperamos que pasen una bendecida tarde, día, madrugada o noche, según el tiempo en el que nos escuchen. Y nos despedimos sin antes desearles que Dios los bendiga.